¿Qué tal, ingeniero? En este momento vamos a explicar la tarea 7, que es sobre Prolog, en el que vamos a ver una introducción al programa. Básicamente es un programa de sentencias lógicas. Lo que nos va a permitir es nos va a responder con verdadero o falso, ya sea dependiendo de la sentencia que se ingrese. Y desde el objetivo de este programa, lo que voy a evaluar son sentencias lógicas. Pero antes de comenzar vamos a realizar la debida instalación. Entonces para eso venimos al sitio web de Prolog, donde se puede descargar. Entonces venimos a este apartado de descargas SWI Prolog. Entonces procedemos con ir a donde dice una versión estable. Aquí tenemos las diferentes versiones que podemos descargar. Mm, Hay diferentes opciones, pero la que nosotros vamos a descargar es la interfaz gráfica para Windows. Entonces ya uno puede ver acá que está el instalador, le da clic, entonces acepta los términos y aquí se procede a descargar el instalador. Una vez descargado el instalador, pues es una instalación bastante sencilla de siguiente hasta tener el programa instalado. Entonces la instalación es bastante sencilla. Entonces vamos a proceder con utilizar el programa. Entonces, una vez instalado el programa, nos va a instalar una terminal similar a la que se ve en pantalla. Entonces tenemos esta terminal, que básicamente lo que nos va a permitir es ingresar las distintas sentencias que vamos a evaluar. Una cosa importante que vamos a tener acá es que lo que va a evaluar ya lo habíamos mencionado, pero es importante que nos va a evaluar sentencias lógicas. Entonces, podemos ingresarle alguna sentencia que ya está debidamente cargada. Por ejemplo, son la evaluación de los números. Y entonces, podemos decirle que 10 es mayor a 20. 10 es mayor a 20. Entonces, nos va a decir una cosa que hay que tener bastante importante en Prolog, es que al finalizar cada sentencia se termina con un punto. Entonces, pues aquí me faltó agregar el punto. Entonces, se agrega el punto para que pueda ser ejecutada. Entonces, nos dice que 10 es mayor a 20 y nos dice que es falso. Esa es una sentencia lógica que nosotros ingresamos para que el programa lo identifique. Entonces, en este caso nos dijo que era falso. Si nosotros agregamos una verdadera, por ejemplo, 10 es menor a 100, entonces podemos que nos da la respuesta falso. Esto nos sirve ya que nos permite evaluar números, pero si nosotros queremos ir un poco más allá e identificar otro tipo de ejemplos, podemos ingresarla nosotros con algunas sentencias establecidas. En este caso ya nos provee de estas sentencias por defecto, pero si nosotros queremos realizar alguna función, alguna sentencia especial, la podemos programar. Entonces vamos a ver estos ejemplos en este momento. En este caso tenemos el editor de código. Tenemos aquí el editor de código con unos ejemplos. En este caso el doble de un número, la suma de dos números y verificar si un número es par. Para esta primera del doble del número, nosotros lo que vamos a ingresar en el primer parámetro es el número, y en el siguiente número vamos a ingresar la respuesta para que nos dé una respuesta lógica. Entonces, para eso nos sirve esta función, y que esta sería la declaración que nosotros tenemos. Por ejemplo, que y nos tiene que ser el doble del número que nosotros ingresamos en el parámetro y. Entonces, así tenemos este otro ejemplo de la suma de dos números. Entonces, tenemos acá tres parámetros, en la que el primer parámetro y segundo son los números que van a ser evaluados, y el valor z va a ser la respuesta esperada. Como se puede observar, aquí tenemos z es la suma de x y y. Como se pueden observar, siempre va el punto al final de cada respuesta. Entonces acá tenemos el último ejemplo, y que podemos evaluar si es par. En este caso no necesitamos más parámetros, porque el simple hecho de agregar un número acá podemos determinar si es par o es impar. Entonces no se necesita de otro parámetro. Entonces lo que voy a evaluar aquí es que si el, el número es par con esta sentencia.
Una cosa importante cuando nosotros necesitamos cargar nuestras propias sentencias o nuestros propios predicados, es importante realizar en Windows. Esta sería la sentencia que nosotros tenemos que ingresar, la URL en donde, la dirección en donde se encuentra el archivo. En este caso se encuentra en ejercicios PL. Entonces esta es la extensión, también es importante agregarle PL. Entonces una vez identificado esto podemos copiarlo y podemos ingresar a nuestro programa. Entonces, por ejemplo, si nosotros probamos es par y le agregamos un 10, entonces como podemos observar, no conoce el procedimiento porque todavía no hemos cargado la información. Entonces si nosotros venimos y cargamos la información, vamos, lo pegamos y lo cargamos, nos dice que ya se cargó. Entonces aquí es verdadero. Entonces ya una vez identificado esto, nosotros ya podemos utilizar las sentencias que hemos creado. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a probar SPAR. Identificamos con 10 puntos, se me olvidó, y nos dice que es verdadero porque ya la sentencia fue cargada. Si nosotros agregamos acá un número que es impar, por ejemplo un 7, y ejecutamos, nos dice que es falso. Entonces así podemos ir con las diferentes sentencias. Por ejemplo, el doble de un número, tenemos el doble, por ejemplo el doble de 4, le vamos a decir que la respuesta es 8 y nos dice que es verdadero. El doble de 1, por ejemplo, o de 2, le decimos que es 1, nos va a dar falso porque el doble de 2 no es 1. Si volvemos a escribirla acá, el doble de 2 es 4, nos dice que es verdadera. Entonces básicamente así podemos nosotros ir eh, creando las distintas sentencias que nos vamos requiriendo, y con este programa nos va a identificar la sentencia lógica esperada. Por ejemplo, la suma 1,1,10, por ejemplo, esto es falso, pero si nosotros agregamos la sentencia 2, entonces podemos agregar que es verdadero. Y así podemos ir iterando sobre diferentes procedimientos que nosotros vayamos creando o vayamos necesitando. Y básicamente esta es la explicación que tenemos en Prolog. Gracias.